gracias a todos por vuestro tiempo y por estar aquí, porque evidentemente podéis estar haciendo cualquier otra cosa y estáis aquí. Así que gracias. Para las personas que no estén muy familiarizadas con Zoom, comentaros que encima de todos los cuadraditos con las cámaras tenéis una barrita que pone ocultar vídeo en miniatura, mostrar vídeo pequeño del hablante, ¿vale? Tenéis varias opciones. Seleccionar la que consideréis mejor para que podáis ver en pantalla todas las diapositivas que os he preparado. Y de igual modo, si pincháis en la parte negra, ¿vale? Podéis arrastrar la cámara, el iconito de la cámara, hacia donde queráis, arriba, abajo, derecha, izquierda, ¿de acuerdo? Bien, dicho esto, muchos ya me conocéis. Para quien no me conozca, mi nombre es Beatriz Muñoz, me dedico a la formación, a la consultoría y al coaching. Trabajo tanto con entidades públicas como con empresas privadas y con particulares. Bien, vamos en materia, vamos allá. La aventura del mindfulness, la aventura, lo digo porque todavía es una herramienta, para mí es una filosofía, pero para muchas personas es una herramienta. ¿Por qué para mí es una filosofía? Porque es una forma de entender, de afrontar aquello que nos sucede. Y creo que la mejor introducción que podía haceros es plantearos que todo aquello que nos sucede tiene como mínimo dos versiones, como mínimo. Entonces, para ver estas versiones os he puesto un vídeo, espero que os guste. Vamos a verlo. You make my sad heart jump with joy. And when you're near, I just can't sit still a minute. I'm so Jenny, oh Jenny, please tell me, dear, what makes me love you so much? You're not happy, but when I look at you, I just oh Jenny, oh Jenny, oh. Oh Jenny, oh Jenny, how you can love. Oh Jenny, Jenny, heavens above me above. You make my sad heart jump with joy. And when you're near, I just can't sit still another minute. Jenny, please tell me, dear, what makes me love you so? You're not handsome, it's true. But when I look at you, I 4 Martini Royale, per favore. oh Jenny, oh Jenny, please tell me, dear. Oh, tell me, dear, what makes me love you so? Oh, not handsome, no, it's true. But when I look at you, I do. Oh, Jenny, oh, Jenny, oh, Jenny. Bien. Hasta aquí creo que la intención del vídeo creo que está clara. Muchas veces depende de cómo interpretemos aquello que nos sucede más que en sí aquello que nos sucede. Dicho esto, me gustaría haceros una reflexión. Pararos a pensar cuál es el estado ordinario, cotidiano, habitual de tu mente. El que es, no el que te gustaría que fuera, el que es. Y para ello te propongo que pienses, si tienes un papel a mano lo puedes hacer por escrito, pero puedes pensar
todas aquellos momentos, aquellas circunstancias que vamos a dividir en dos bloques. En un bloque vamos a poner nuestros miedos, nuestros temores, aquellas circunstancias que nos han producido agobio, desesperación, ¿vale? Y las escribimos en una parte, como si fuera una balanza, ¿de acuerdo? Y en la otra parte de la balanza colocamos todos aquellos momentos de alegría, de felicidad, de bienestar, etcétera. Una vez que tenemos las dos listas desarrolladas, pues veremos que una balanza tiene más peso que otra. Simplemente os propongo que os planteéis y que reflexionéis hacia dónde se inclina esa balanza. Es un ejercicio para vosotros de introspección, nada más. Todas las personas, todo el mundo, todos, filtramos aquellas experiencias que nos suceden. Todo aquello que vivimos lo filtramos en base a nuestra mochila experiencial, aquello que desde que hemos nacido nos han enseñado en función de nuestra cultura, de nuestra familia, de nuestras creencias, en fin, en función de todo aquello que hemos vivido y que estamos viviendo y cómo lo vivimos, interpretamos y continuamos interpretando lo que nos sucede. Quisiera hacer un inciso en que es muchísimo más importante el cómo interpreto aquello que me sucede que lo que me sucede. Ya hemos visto en el vídeo que a dos personas les puede suceder exactamente lo mismo, pero dependiendo la decisión que tomen, cómo interpreto aquello que me sucede, si decido adoptar una interpretación dramática y catastrófica, habrá un resultado, y si decido hacer una interpretación más positiva, constructiva y crear una realidad alternativa que me favorezca, obtendré otro resultado. Ahora la clave es de qué forma paso de una interpretación a otra interpretación, y eso es lo que intento transmitiros hoy. La mente es un instrumento realmente poderosísimo si se usa correctamente. Si se usa incorrectamente, me gusta más el término, más que uso incorrecto, es que la mente te use a ti más que tú la uses a ella. Puede llegar a ser sumamente destructiva. Voy a poneros un vídeo. Si os molestan los sonidos de las moscas, le podéis bajar el volumen porque se van a oír moscas.
ahora os pido participación. ¿Qué entendéis del vídeo? Podéis ponerlo en el chat o si os apetece comentar a viva voz, podéis levantar la manita y os vamos dando paso, porque sois bastantes, como queráis. ¿Qué os parece? ¿Qué entendéis del vídeo? Podría ser que cuando algo nos preocupa, centramos toda nuestra atención sobre ello y todo lo demás desaparece y ya no somos capaces de ver nada más. Por ejemplo. Gracias, Lara. ¿Tenemos otra mano por ahí? A ver, creo que es la mía, Bea. Sí, Iván, es la tuya. A ver, creo que es, según enfoques el problema, va a tener un resultado o va a tener otro. Muy bien, también. ¿Más? ¿Por ahí? Para mí, por ejemplo, es muy importante ver las situaciones. Pueden ser estresantes o pueden ser de aprendizaje o para relajarte, depende. Muy bien. A ver, voy a echarle un vistazo al chat, a ver qué tenemos. Enfocar y adaptarse, convertir la situación estresante, donde nada tiene sentido hasta que lo enfoques. ¿Alguien tiene, Amaya tenía un problema técnico? No sé si estará resuelto. Sí, está resuelto, no te preocupes. Que los problemas, nos cuenta Antonio, que los problemas, si centras tu atención en ellos, se multiplican. Mientras que si convives con ellos, vale, aquí está la palabra que yo buscaba, transformar, ¿vale? Foco, nos cuenta Silvia. Quisiera que hicieseis un zoom especial en esa parte del vídeo que ha pasado cuando el samurái acepta lo que está pasando. Cuando lo acepta, hay una transformación de lo que sucede. Lo que sucede sigue sucediendo, pero su percepción de cómo sucede cambia. Y esta es una de las partes que iremos viendo a lo largo de la presentación, es una de las partes importantes que la atención plena nos invita, que a partir de la aceptación seamos capaces de transformar la percepción. Lo iremos viendo a lo largo de... Bien, entonces, importante destacar que aunque esto de la atención plena y mindfulness parece como que está de moda, lleva realmente 30 años en Occidente. Y digo en Occidente porque hace ya mucho que el hinduismo nos hablaba de una parte de nuestra mente que actúa, que nos hace que tengamos como una especie de velo y engaña nuestros sentidos. El budismo utiliza el término dukkha con K y dos Ks para referirse a un estado cotidiano, habitual, frecuente de la mente, caracterizado por la insatisfacción, por el desánimo, por el sufrimiento, ¿vale? Y además el budismo también es el que nos trae el concepto de la mente de mono. Ellos asocian nuestro estado mental con ese mono inquieto que va saltando de rama en rama y que con dificultad se queda quieto en un árbol. Los toltecas, donde tengo el ratón, que no me va, aquí, los toltecas hablaban de una mente con un velo que impedía ver con claridad. Entonces se veía como una niebla. Más cercano a nuestro tiempo, el discurso del método, Descartes, nos hablaba del engaño de los sentidos y de la existencia en nuestro interior de una especie de genio, él le llamaba genio maligno, que nos hace ver cosas falsas como verdaderas. Un proverbio sufí que nos dice que tu peor enemigo de tus enemigos mora dentro de ti. Ellos lo llamaban el nafs, ¿vale? Y ya aquí, al lado de nuestros tiempos, Ortega y Gasset.
De su obra El hombre y la gente os cito textualmente, y me tengo que minimizar las pantallitas. Casi todo el mundo está alterado, y en la alteración el hombre pierde su atributo más esencial, la posibilidad de meditar, de recogerse dentro de sí mismo, para ponerse consigo mismo de acuerdo y precisarse qué es lo que cree, lo que de verdad estima y lo que de verdad detesta. La alteración le obnubila, le ciega, le obliga a actuar mecánicamente en un frenético sonambulismo. ¿Esto suena de algo? Veo síes, veo cabezas que asienten. Por tanto, esto del aquí y el ahora, el prestar atención a nuestro momento presente y tener conciencia de que hay una parte en nuestro interior que nos engaña, no es algo nuevo, ¿vale? Esta parte quiero dejarla clara porque parece como que es algo que está de moda, pero la parte de la filosofía, en todas las culturas, siempre lo ha contemplado. Entonces, el aquí y el ahora no es fácil de alcanzar, y más en la sociedad que tenemos, que es una sociedad en la que parece que tener un montón de tareas te hace sentir importante, ¿no? Cuanto más tengo, como que más prestigio. En este momento, no en este momento puntual de crisis, sino en nuestro momento de la historia de multi-estímulos, viajar con nuestra mente al pasado y al futuro es como qué es lo normal y qué es lo habitual. Y lo difícil es mantenerse centrado en el aquí y ahora. Por ejemplo, las personas que están estudiando, que opositan, saben bien lo mucho que cuesta centrarse en el estudio y lo que cansa realmente. Quienes estuvisteis la semana pasada, hablamos del enfoque mental, ya sabéis por qué estar prestando nuestra atención consciente a algo cansa, y cansa mucho mentalmente, ya sabéis por qué. Los que no, está el webinar colgado, lo podéis ver. Entonces, en ese viaje continuo que nuestra mente hace al pasado y al futuro, se produce un efecto secundario. Hay una relación cuerpo-mente que es bidireccional. Muchas veces nos costará muchísimo cambiar nuestros pensamientos. Hay un vídeo de TED, Charles TED, que yo os recomiendo. Se llama, bueno, quienes me conocen alguna vez lo habrán escuchado, pero es que es buenísimo. Es de Amy Cuddy, Amy con Y, C-U-D-D-Y, y de verdad que os recomiendo que os lo pongáis, porque merece la pena que entendáis cómo cambia la relación que tiene nuestro cuerpo con nuestra mente, incluso con nuestra actitud, ¿vale? Hay una relación directa. Entonces, cuando tengáis esas situaciones en las que cuesta mucho a través de la parte cognitiva cambiar la situación, utiliza tu cuerpo, porque también te sirve, ¿de acuerdo? Bien, entonces, y volviendo al pensamiento, esa calidad de pensamiento influye muchísimo en nuestro nivel de salud. Si tomamos como punto de partida la calidad y la cantidad de nuestros pensamientos, tenemos que una mente que está asentada en el temor, en la ansiedad, en la incertidumbre, en pensamientos y condicionantes limitantes, etcétera, es una mente que carece de apertura y de creatividad. Y los enfoques, es decir, lo que resulta de ese tipo de pensamiento no es todo lo provechoso y no extraes todo el potencial que podrías traer. Y al revés, es decir, cuando la cultivas, pues el resultado obviamente es diferente. Por tanto, la forma en la que interpretamos y ser conscientes de la forma en la que interpretamos
Es muy, muy importante. Y si te das cuenta, en esta interpretación observas que entre eso que me sucede y eso que yo hago, no hay espacio. Es decir, es como que sucede, hago, y está junto, pegadito, no hay un espacio. Vivimos en modo reacción, no respuesta consciente, reacción. Lo que nos pretende trasladar la filosofía, me vais a permitir que lo use como filosofía porque para mí así lo es. La filosofía mindfulness o la atención plena es crear un espacio entre aquella percepción, aquello que me sucede, aquello que yo vivo y cómo me conduzco, cómo decido, cómo reacciono. Imaginaros que cuando no hay ese espacio somos como una marioneta guiada, los hilos son nuestros pensamientos y las emociones. Entonces, tal cual pienso, siento, el hilo se mueve, la marioneta se mueve, no hay más reacción en medio. Cuando soy capaz de dominar mi atención plena, genero un espacio entre lo que me sucede, cómo interpreto lo que me sucede y lo que hago, ¿vale? Bien, no se trata, cuando hablamos de atención plena, no se trata de rechazar cosas que me sucedan, no se trata de ignorar cosas que me suceden, sino que se trata de que en ese espacio que genero soy capaz de ver esos estímulos externos e internos en toda su amplitud, de forma carente de juicio. Y a su vez soy capaz de contemplar una respuesta externa e interna igualmente, carente de juicio. Es muy importante el matiz carente de juicio. ¿Vale? Entonces, no se trata de mirar aquello que me sucede así de cualquier manera, sino de mirarlo sin emitir juicio. Esto es lo difícil. Cuando entran en juego nuestras creencias y me siento mal, me siento culpable, me siento responsable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestro objetivo principal y primordial va a ser, en un primer lugar, ser capaces de mantener constante, es decir, imagínate una vía infinita, ¿vale? Mantener constante tu atención plena. No atención, sino atención plena, con todos los sentidos y sin juicio ninguno. Claro que esto no sucede ni por azar ni de la noche a la mañana, necesitamos entrenarlo. Aquí es importante tener en cuenta algo que para mí nuestra sociedad está fomentando el desuso, y es la disciplina, la cultura del esfuerzo. Las cosas hoy en día parece que molan mucho cuando son inmediatas, y todo lo que obtengo lo obtengo de ya para mañana, de ya para ayer, de ya para allá, ¿vale? Entonces la cultura del esfuerzo y la disciplina es muy importante mantenerla. ¿Qué os propongo yo? Bueno, yo os propongo, os propongo alcanzar el objetivo mínimo diario. El objetivo mínimo diario, también quienes estuvieron la semana pasada saben de lo que hablo, es aquello con lo que tú te comprometes, pero que es tan mínimo, tan mínimo, tan mínimo, que no puedes decir que no. Para mí el OMD en mindfulness sería 1 minuto. Y yo os pregunto, a nivel reflexión vuestra, ¿qué te impide sacar 1 minuto de 24 horas del día? 1 minuto, solo uno, nada más. ¿Vale? Entonces, plantéate y respóndete con sinceridad. A mí me puedes engañar, pero la cuestión es que no te engañes tú. ¿Qué te impide ese minuto de verdad sacarlo? Porque ya no tienes que dejar tantísimas cosas, hablamos de 1 minuto, ¿vale? Entonces, importante. Hay una serie de conceptos mentales, para mí, relacionados con la atención plena, que creo que es muy importante que conozcáis. La atención plena, mindfulness, no tiene ningún tipo de connotación religiosa, ¿vale? Aunque es más típico y en Oriente para ellos es cultural, no tiene nada que ver con religión.
Mindfulness o atención plena habla de consciencia, ser consciente en el momento presente y de aceptar. Cuando hablamos de consciencia, hablamos de 3 conceptos a su vez, y es de ser capaz de parar en ese continuum del divagar hacia atrás y hacia adelante, de observar y de volver, es decir, conecto. ¿Por qué hablo de observar y de volver? Porque, ¿cuál es la finalidad del pensamiento? Pensar. O sea, pensar que nuestra mente va a estar en blanco, permitidme, pero es absurdo. La mente no va a estar en blanco. La idea es que seamos nosotros quienes seamos capaces de dirigir, dominar hacia dónde van nuestros pensamientos, pero en blanco no. Por tanto, parar, observar y volver a conectar con el presente. ¿Bien? Estar en modo mindfulness, para mí, por lo menos, significa ser capaz de mantener una atención sostenida en el tiempo, tanto tiempo como tú creas, quieras o necesites. Conmutar la atención. ¿Qué quiere decir esto? Que la atención va y viene. La atención, yo estoy hablando y a lo mejor ahora mismo estáis escuchando un sonido y os vais a ese sonido. Vale, que tú seas capaz de recuperar y rescatar la atención hacia lo que yo te estoy contando. Y la renuncia a elaborar pensamientos. Cuando hagamos ahora, vamos a hacer una práctica, ahora después, de ese minuto que os decía, ese objetivo mínimo diario, haremos la práctica de 1 minuto. Durante ese minuto, ¿significa que no vais a pensar en nada? No, para nada, vendrán pensamientos. La cuestión es que cuando ese pensamiento llega, ¿qué hago con ese pensamiento? Y con la emoción que le acompaña, ¿qué hago? ¿Vale? Eso vamos a ver. Os cuento cositas interesantes de la atención plena y que creo que son muy importantes saber. Disminuye el estrés, aumenta la sensación de bienestar, mejora la regulación emocional, la concentración, la memoria, la atención. Esa sensación de dolor, se han hecho estudios en personas que tienen dolor crónico, fibromialgia, etcétera, ¿no? Y reduce la sensación de dolor. Mejora el sistema inmunitario. Aquí también luego tengo un pequeño, amplío un poquito la información porque creo que en estos momentos es interesante. Reduce problemas cardiovasculares y en general cualquier tipo de consecuencia derivada de un aumento del estrés, en general se ve reducida. La fuente la tenéis, como luego la presentación se sube al portal del CEI, más o menos a la semana siguiente estará. Quien la quiera para allá, luego os dejo el correo, y quien la quiera para allá, me enviáis un correo y esta tarde la tenéis en vuestra bandeja de entrada. Por tanto, ¿qué nos aporta? Además de todos los beneficios físicos que ya nos aporta, y estoy aún en el plano personal, nos aporta claridad a la hora de comprender lo que sucede, entender cómo estoy interpretando esto y, por tanto, cómo decido, y además de esto me permite que esté alineado con mis valores. Cada cual tiene o debéis de tener claros cuáles son vuestros valores. Y hay veces en las que no tomamos decisiones que están alineadas con los valores y luego nos hace sentir mal. Cuando vivimos en modo atención plena, es más fácil identificar esta alineación. ¿Bien? Y en la empresa, en el mundo empresarial, ¿cómo influye? ¿Cómo beneficia? Bueno, tener las cosas claras hace que los objetivos se alcancen con más facilidad, esto es obvio. Mejora el clima interno y el clima externo. A ver, voy a echar un vistazo al chat porque está pitando un montón. Vale, luego las preguntas las respondo, porque hay una pregunta sobre si puedes ser guiado por uno mismo. Al final me lo volvéis a preguntar, si se me pasa. En la empresa, además de que es más fácil llegar a los objetivos, mejora el clima tanto dentro de la empresa como hacia el cliente externo, ¿vale? Luego, a la hora de tomar decisiones, volvemos a retomar la slide anterior. Nuestras decisiones
profesionales o con el equipo son más claras porque tengo más claridad mental, y esto es una forma de hablar prácticamente literal, alineada con los valores y la filosofía de mi empresa, y además me permite alcanzar esos objetivos que va a crear un círculo vicioso positivo. Bien. Los equilibrios, para mí, los equilibrios en el mundo de la empresa y de los emprendedores es un mundo, aunque sea una redundancia decirlo. Porque si ya de por sí en nuestra vida diaria y de forma personal es complejo lidiar con todo esto que hemos estado viendo, si además le sumamos el día a día de la empresa, multiplicamos exponencialmente todos esos desequilibrios / equilibrios que tenemos que hacer para hacerlo enfocados y con claridad. Trabajar en la empresa, implementar en nuestro equipo esa filosofía nos permite tener claro, y aquí sí que veo una mano levantada, Iván. Ah, vale. Aquí sí que en esa conciliación del mindfulness con la empresa, a mí me gusta hacer un trabajo de simbiosis con la inteligencia emocional y el coaching, en el que me traslada, me da esa visión mindfulness, esa atención plena, me da más claridad a la hora de decidir qué es lo que puedo hacer exactamente, y a partir de ahí elaboro y ejecuto mi plan de acción sobre qué factores puedo influir, porque no puedo influir en todo, ni puedo hacerlo todo, pero tengo mucha más claridad y mucha más definición y concreción para tener claro sobre aquello que puedo influir, importante, sobre lo que no puedo influir. Muchas veces queremos, en esta parte oscura, tener capacidad de acción, y no. Ahí no entramos. Esa parte es importante aceptarla. Entonces, esa visión integrada de atención plena con inteligencia emocional, para mí, dentro del mundo de la empresa, es un mix perfecto, porque nos ayuda a alcanzar, como queremos alcanzar, aquellos objetivos que queremos cumplir. Vamos a ver de qué forma la rutina, esa mente de mono, nos afecta, tanto personalmente como, la empresa está formada por personas, por tanto, cómo le va a repercutir a mi equipo. Cuando vivimos en modo estrés, en modo temor, en modo incertidumbre, y lo hacemos de forma permanente, nuestro cuerpo segrega una serie de químicos, me voy a centrar solo en dos, que son el cortisol y la adrenalina. Y son unos químicos que en su justa medida y en momentos puntuales son buenos y son necesarios, pero el problema es cuando estos químicos permanecen tiempo en nuestro organismo. Bien, la adrenalina, ¿qué hace la adrenalina? Entre otras muchas cosas, aumenta la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Ejemplo, cuando vamos a hacer una carrera, imaginaros, ¿no? Participáis en una carrera. ¿Vale? Segregáis mogollón de adrenalina con ese gusanillo de que arrancamos, ¿vale? Toda nuestra sangre, ¿a dónde va? A nuestro cuerpo, a nuestros músculos. La parte de, si estuvisteis en la semana pasada, el cerebro triuno, ¿vale? Nuestra parte de capacidad racional resta riego sanguíneo y se va a donde hace falta, que es a nuestros músculos. El cortisol es, por excelencia, la hormona del estrés. Hay muchísimos estudios sobre estas dos hormonas. Yo os invito a que le echéis un vistazo y pongáis influencia de la adrenalina y cortisol en el organismo, no sé, por ejemplo, ¿vale? Y sepáis lo que supone que tengáis exceso de estas sustancias químicas en nuestro organismo. A mí me gusta mucho trabajar desde el conocimiento, por eso invito a que lo hagáis. El cortisol aumenta los niveles de azúcar en el torrente sanguíneo, disminuye nuestra respuesta del sistema inmunitario, ojo que en estos tiempos es importante,
suprime, altera, cambia nuestro sistema digestivo y se comunica, atención, con regiones del cerebro que controlan nuestra motivación, el ánimo y el miedo. ¿Interesante? ¿Hasta aquí? Sí, ¿verdad? Bien. Si esto lo asociamos con el mundo del trabajo, con la actividad empresarial, nos encontramos con que estamos con un torrente sanguíneo súper tóxico, además estamos invadidos por esa parálisis del temor, en la que, ¿dónde se van a centrar nuestra atención? Aunque podamos hacer algo, nuestra atención va a estar centrada aquí, en el no puedo hacer nada, aunque podamos, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que se desactiva la señal de peligro, no pasaría nada. Nuestros niveles de químicos van a su normalidad y punto. El problema viene cuando, como os decía antes, se sostienen esos niveles prolongados en el